Ok. Ok, vamos a ir comenzando entonces con lo que es, También si puedo, profe, voy a hacer los dos, el avecita y el P. excelente, con lo que es, ¿verdad? La clase de sociales. Vamos a ver dentro de sociales lo que son las manifestaciones culturales de los primeros pobladores. ¿Para qué quiero yo que ustedes conozcan las manifestaciones culturales de los primeros pobladores para que nosotros hagamos una comparación con las de la actualidad, ¿verdad? A ver si hay algún rasgo de esas manifestaciones todavía o la hemos modificado. ¿Quedó claro? Entonces, vamos a ver. Tenemos la página 248 y 249 de su libro de texto de sociales, ¿verdad? Ahí vamos a hablar de las celebraciones y juegos, creencias, costumbres, tradiciones y expresiones artísticas. ¿Cuáles páginas? ¿Cuáles Ahí están, páginas? miren. Ahí están. Ahí están las páginas. Ok, vamos a ver la pequeña presentación para ir trabajando. Esto también es igual. De forma comprensiva vamos a ir leyendo lo de social. Entonces, allí tienen los contenidos. Miren como contenido, manifestaciones culturales de los primeros pobladores. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Es que ustedes comparen las manifestaciones culturales de los primeros pobladores con la realización en la actualidad de cómo se celebra o qué, si hay algo similar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para comenzar, ahí tenemos en nuestro texto, en el texto tenemos un pequeño párrafo que lo voy a ir leyendo y ahí vamos a ir resaltando lo que está en la presentación. Dice celebraciones y juegos. Ahí están las páginas de las 248 a las 249. Los primeros habitantes organizaban celebraciones en honor a sus dioses. Recordemos que alguien está leyendo en voz alta que se escucha. Recordemos que los primeros pobladores eran politeístas. ¿Por qué eran politeístas? Porque ellos creían en varios dioses, no solo uno, ¿verdad? Sino que creían en el dios de la lluvia, en el dios de la naturaleza, en el dios del fuego, ¿verdad? El de la cosecha, etcétera. Entonces, ellos eran politeístas, eso quiere decir la palabra politeísta. Poli de varios, ¿verdad? De varios, creencias de varios dioses, muchos dioses. Profesora, perdón, ¿qué páginas? 248, 249. Bueno. Entonces, para eso dice, se pintaban el cuerpo con achiotes, figuras o símbolos propios de su tribu y se disfrazaban de animales como el jaguar, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues, los animales eran también animales sagrados. ¿Qué hacían con el achote? Ustedes saben que la mamá en la actualidad ocupan el achote, que es un color rojo que ocupan para condimentar la comida y darle color. Entonces, y mi abuelita usa para hacer una comida riquísima. Entonces ellos se echaban en el cuerpo eso para disfrazarse y hacerse figuritas, ¿verdad? O símbolos. Al inicio o el final de las cosechas eran motivo de fiestas entre los indígenas. Realizaban bailes, cantaban y danzaban en círculo, tomados de la mano. Entre los juegos que practicaban estaban pedir cacao, ¿verdad? Ahí lo tienen en la presentación. ¿En qué consistía pedir cacao? Dice, el cacique tiraba lanzas con punta de cera que debían ser
evadidas por sus súbditos. Entonces él tiraba la flecha y todo el mundo se tenía que capear, claramente, porque si le caía le podían hacer al lastimarlo, ¿verdad? Entonces eso era pedir cacao. Y si ustedes lo contextualizan con nuestra realidad, cuando ustedes dicen, voy a pedir cacaíto, ¿cuándo dicen esa frase ustedes? Cuando vamos a pedir cacao. Cuando vamos al mercado. Yo quiero cacao. No, muchachos. Cuando vamos perdiendo en un juego. Excelente, cuando ustedes van perdiendo en un juego porque saben que es imposible, entonces ustedes dicen, cacaíto, ya pues que ya no pueden jugar porque le están ganando, porque no pueden, ¿verdad? Entonces, para la educación física, la moraleja. Correcto, ¿verdad? Entonces ahí vamos. ¿Ya vieron cómo podemos ir? Muy bien. Sigamos. El otro es el sub y baja. El sub y baja. El sub y baja. ¿En qué consistía el sub y baja? Ahí tienen. El sub y baja consistía en dos piezas de madera apoyadas en una base y con asiento. Entonces, ¿qué hacían ellos? La profe, se balanceaban. Se balanceaban y daban Creo que balanceaban y se daban un golpe en la cabeza y quedaban con... Los profes también en los parques, nosotros los niños. Donde se balancean, pero esta vez es más seguro. Correcto, por eso se llamaba sub y baja. En los parques hay ahora, ¿verdad? Ajá, ahora lo hacen los niños. Y solamente que ahora lo utilizan con más seguridad para que no provengan accidentes. Ponen como una silla. Muy bien, este es el sub y baja. Miren cómo vamos haciendo la comparación. Muy bien. Y el otro que tenemos es el volador. Ahí tienen la imagen aquí está el volador. Miren, el volador, ¿qué es lo que hacían? Es un gran palo de madera, ¿verdad? Y eso eran atados con cuerdas de los pies y se lanzaban y eso comenzaban a dar vuelta. Eso claramente yo digo, en mi pensar, solo lo hacían los que eran más valientes en agarrarse, porque se imaginan ustedes en la actualidad amarrarse así. Sí, profe, ahí hay una atracción. No, en la actualidad hacer eso significa llamar bomberos, policía y ambulancia. Así es, correcto, ¿verdad? Lo que hay en la actualidad es algo similar, pero lo hacen para cuando las fiestas de Santo Domingo. En la fiesta de Santo Domingo hay un juego que se llama el palo lucio. Sí, profe, que hay que... El palo lucio, que hay que subir, es un gran poste para que ganar dinero. Y en la punta hay dinero, entonces la gente, el que quiera participar tiene que subirla y poder alcanzar. Ahí voy preparadísimo, profe. Sí, entonces, ahora. así, entonces. Voy con 1000 para pegarme ahí. Hay palo. Espérate, me pongo pedo por todo el cuerpo, voy subiendo. Sí. Ok, sigamos entonces. Ahí entiende, en las creencias, Leo, los antiguos pobladores tenían una manera particular de interpretar el mundo. Profesora, ¿me puede dar la palabra? Es que quiero decir algo sobre las creencias. Dígame. Sobre los símbolos. Es que los símbolos pienso que serían, de mi manera de pensar, serían como algo para decir, yo sigo a este Dios, por ejemplo. También, así es. Profe, una mejor sería como creemos en los dioses. Así es, correcto. Así es, ellos creían en su Dios y ellos, el símbolo que tenían, ese Dios se lo hacían en el cuerpo. Muy bien, sigamos. Entonces, los antiguos pobladores tenían una manera particular de interpretar el mundo y todo lo que había en él. Ellos creían que los dioses eran los creadores de todas las cosas y se manifestaban a través de la lluvia o del viento. Entre sus creencias estaba el culto a elementos de la naturaleza como los volcanes. Estos pueblos pensaban que en el interior de los volcanes habitaban seres mágicos que se expresaban a través de las erupciones. Imagínense que, bueno, en la actualidad nosotros los volcanes, ya con los estudios sabemos por qué erupcionan, qué es lo que tiran, pero en aquellos tiempos ellos no sabían eso, entonces ellos miraban como un con razón dios, cuando hacían bailes raros para invocar al dios del agua. Así es, entonces ellos
le daban o manifestaban su creencia hacia ellos, hacían ritos para ellos. Entonces, eso era sagrado en aquel tiempo. Los nicaraos, por ejemplo, veneraban los volcanes de la isla de Ometepe. De la misma forma, los dirianes adoraban el volcán Masai y los maribios el Telica. Miren cómo cada quien tenía sus dioses y de nuestro sector, ¿verdad? Nuestros antepasados además creían que los volcanes eran sitios sagrados que permitían conocer sobre la luna, las estrellas y el sol. Ellos subían hasta la cima para observarlos y establecer el momento de siembra y cosecha. También consideraban sagradas las lagunas, pues de ellas se obtenía el agua, el alimento necesario para subsistir. Entre ellas estaba Giluá, que está en Managua, Moyotepe, que está en Chinandega. En los alrededores de las lagunas, Azozosca, Masaya y Apoyo construyeron monumentos ceremoniales. Además, esculpieron o pintaron en las formaciones rocosas las figuras de sus dioses. Según, si ustedes han leído alguna historia de esta laguna, en la laguna de Azozosca se supone, dicen que en el fondo hay una estatua de la serpiente plumada, ¿verdad? Sí, la serpiente plumada. Y que cierto tiempo ahí va a aparecer. Ellos pero dejaron esa serpiente porque estaban en una guerra, dejaron un tesoro ahí. Correcto, entonces dice, ¿verdad? Nosotros solo repetimos aquellas historias. Okay. Entonces, eso solo seriamente lo del tesoro sería buscado por arqueólogos, pero también deberían saber investigar los científicos para descifrar nuestra historia. Dioses creadores de todas las cosas y se manifestaban, ¿verdad? Entonces dentro de sus creencias creían en varios dioses, que eran los que se manifestaban y que ellos creían que todo lo que sucedía era por ellos. Otra creencia es que nuestros antepasados además creían en los volcanes como sitios sagrados. Y otra es que el culto a los elementos de la naturaleza y los volcanes. Ellos hacían culto para que lloviera sobre la cosecha, entonces ellos hacían un culto, etcétera. Eso era ¡Profe! Para ver si aparecía su Dios, para que les diera una bendición de agua, comida, todo eso. Es cierto. Profe, diga, Octavio. Profe, ¿sabes que la culebra emplumada está cuidando un tesoro? Así dicen, pero yo no lo sé a ciencia cierta porque no lo he visto, ¿verdad? Ni nada por el estilo. Que lo investiguen los científicos. Dicen que al que se acerca a ese tesoro lo mata la serpiente emplumada. Ok, vamos a ver entonces costumbres y tradiciones. Esto es muy importante dentro de las tradiciones para que ustedes vean, hagan la comparación. Que entendemos por costumbre. Profe, silencie todo, que no le escuchamos, Sí. porque todos están hablando. Muy bien, gracias, Derek. Entonces, leemos, ¿verdad? Y dice que costumbres y tradiciones. Los primeros pobladores acostumbraban a hacerse modificaciones corporales. ¿Cómo modificaciones corporales? Pues ellos se ponían aretes que hacían del oro, ¿verdad? Aretes, se ponían tal vez en la nariz o algo en el pelo para que esto les servía también de diferencias con otras tribus. Fíjense, eso es muy importante. A los niños les colocaban unas placas en los costados de la cabeza para deformar el cráneo y endurecerlo. Miren cómo hacían los primeros pobladores, esa es una costumbre de ellos. De esta manera el cráneo podía soportar el peso de las cargas que se llevaban sobre la cabeza. Claro, eso es lo que ellos creían, ¿verdad? Ponerles plaquitas a los niños desde chiquitos en la cabeza porque se supone que ellos con eso hacían que la cabeza se pusiera más dura y así aguantar todo lo que ellos cargaban. ¿Quedó claro? Entonces, sigamos. Los adornos y la vestimenta de los pueblos precolombinos indicaba su posición social. Los hombres usaban en las orejas y los labios anillos y aretes de oro, de conchas o de hueso. En el caso de las mujeres,
El largo de su enagua indicaba su nivel de participación social. Miren cómo eran. Entonces, los adornos, según cómo ellos se vestían, era su posición social. Si se vestían con aretes de oro, ¿verdad? Todos elegantes, quiere decir que eran de aquellos indígenas que tenían dinero, por decirlo así en términos de nuestra lengua, ¿verdad? Y las mujeres que la enagua, lo que se vestía según el largo, era el nivel de participación en la sociedad. Recordemos que las mujeres en aquel tiempo solo se dedicaban a la casa, ¿verdad? Y parte de la del comercio. ¿Ya? Entonces, por eso. Otra costumbre de los nativos era la aplicación de castigo a quienes cometieran algún delito. A los ladrones, por ejemplo, le rapaban el cabello y los ataban hasta que devolvieran los artículos robados. Para compensar los daños cometidos, debían realizar trabajos agrícolas o labores domésticos. ¿Ya vieron qué es lo que hacían con la gente que robaba en aquel tiempo? Le cortaban el pelo, ¿verdad? Le cortaban el cabello y los ataban en un palo, por decirlo así, en un poste ahí, hasta que ellos devolvían lo que se robaban. ¿Y cómo pagaban eso? No había, parece, allí como en nuestros tiempos, una cárcel, pero ellos ¿cómo lo pagaban? Hacían trabajo agrícola, trabajaban en las tierras o en las casas donde ellos robaban, ahí los ponían como de empleados. Muchas costumbres se transfirieron en forma oral de una generación a otra. Entre ellas sobresalen las leyendas y los ritos religiosos. Una tradición indígena era la confección de figuras o estatuas de sus dioses. Tales figuras se veneraban en las viviendas principales o en los templos de las tribus. Los dioses se invocaban para asegurar la victoria en la guerra o para obtener favores en actividades relacionadas con la agricultura, la caza y la pesca. También hacían rituales para implorar protección frente a calamidades como la sequía o las fuertes épocas lluviosas. Entonces, ahí también, ¿verdad? Nosotros hemos escuchado leyendas desde hace generaciones atrás, pasadas, venimos escuchando leyendas, ¿verdad? La leyenda del cacique que enamoró a Lindita y que le robó todo y la dejó encerrada en un hueco de un volcán. Esa es una leyenda que viene desde aquellos tiempos. ¿Ve? Entonces, eso se ha venido diciendo de generación en generación. De forma oral se ha venido transmitiendo. Que hacían artesanías también, ¿verdad? Con forma de su dios y cada uno los mantenía en su casa y así hacía un templo en su casa y los veneraban. ¿Para qué los veneraban? Para que los cuidara, algunos para que les ayudara en las guerras, ¿verdad? Entonces, ahí son las costumbres y aquellas tradiciones que esos primeros pobladores tenían. Y en las expresiones artísticas, vamos a terminar de leer para que vayamos haciendo una síntesis o un resumen, ¿verdad? Entre las expresiones artísticas de los antiguos pobladores está la fabricación de objetos de barro como ollas, vasijas y platos. Las piezas eran de diversas formas y colores. En su decoración se empleaban líneas y figuras de animales. Trabajaban la piedra volcánica para hacer escultura de los dioses o de las personas destacadas de la tribu. También para fabricar herramientas como hachas y puntas de lanza y de flecha. Con las fibras de algodón elaboraban telas que teñían con tintes naturales. El color rojo lo tenían del achote, el azul del añil y el color morado del líquido de los caracoles. Miren cómo eran las expresiones artísticas. Ellos lo hacían o se expresaban a través de la artesanía, ¿verdad? Que ellos hacían, ya sean de barro como las ollas, que utilizaban también hasta para hacer sus alimentos, estatuas, ya sean de los jefes o de los caciques o de algún dios que ellos pues en su mente se imaginaban cómo era. Y de los textiles ellos hacían, ¿verdad? Su ropa y lo tenían. Rojo lo tenían con el achote, el azul con el añil y el morado lo sacaban de los caracoles.
Esas eran, desde ahí las expresiones artísticas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como resumen, vamos a ver, vamos a ir haciendo como un mini cuadro, un cuadro sinóptico. Voy a borrar aquí. Sobre las manifestaciones culturales. De lo que Ya se va a terminar la clase, sí, profe. no, quedan 4 minutos faltan. Ya, pero No falta nada. Vamos a dejarlo así comenzado para que ustedes completen. Entonces, dentro de las manifestaciones culturales de los primeros pobladores, vamos a poner dentro de las celebraciones de las y mujeres juegos. se les llamaba mujer jirafa ya que se ponían algo como una especie de corona. No quiero hacer eso, grande. Se les ponía larguísimo. Profesora, Dígame. ¿usted sabía que antes las mujeres usaban un tipo de collar y se le llamaba como las mujeres jirafa, ya que el collar le hacía el cuello más grande? Pero es que eso va en dependencia de las diferentes costumbres o tradiciones que tenía cada tribu, porque no Sí, pero no era para competencia. Celebraciones y fueron creencias de dioses, de que los volcanes, en los volcanes, así se creía que ahí vivían los dioses, eran las comidas Es que en típicas, esa época se le ponían hasta las... Eso se le empezaban a comidas poner. típicas, Esos tipos de a las los niñas a la bailes, los edad de 5 o 6 juegos, años. celebraciones, y todo. De trabajo, equitativo. copiemos que después se quedan. Ok, Y en entonces, esos ¿qué tiempos vamos a habían hacer? varios tipos de juegos. ¿Qué vamos a hacer? Ok. En cada uno vamos a poner lo más relevante que discutimos. En cada una lo más relevante. Entonces, dentro de las celebraciones y juegos, ¿qué podemos poner dentro de ellas? ¿Qué es lo más relevante que pusimos en el... Profe, el juego, profe, que Ajá. pedir cacao. En pedir cacao consistía en el cacique tiraba lanzas Correcto. con punta entera, Miren, que tenían que ser abatidas por sus súbditos. Muy bien, William. Las ideas hay que irlas poniendo en orden. Entonces, una como principal decía que ellos organizaban ¿qué? Celebraciones. ¿A ellos mismos? A honor a los dioses. Honrar a los dioses. A sus dioses. También a sus eso caciques. es una celebración. Muy También bien. a sus ¿Qué caciques más puede hacían? ser. Se Habían pintaban distintos el tipos cuerpo. de Se pintaban el cuerpo, ¿verdad? Con símbolos. Se pintaban el cuerpo con símbolos, ¿verdad? O figuras del dios que ellos le rendían homenaje, ¿verdad? Dice que el inicio y el final de la cosecha era motivo de fiesta. Esa es otra cosa importante. Los juegos, ¿qué hay en los juegos? Hay 3 tipos de juegos que ellos tenían: pedir cacao, el sub y baja y el volador. Entonces, en los juegos teníamos pedir cacao, el sub y baja. No vayas sola. Profe, compré. El volador. Dentro de las creencias, a ver, estoy viendo la hora yo. Dentro de las creencias, ¿qué dicen las creencias? Y está en
En el párrafo 1 dice que ellos creían. Por ejemplo, se creían que los volcanes vivían dioses y las erupciones Correcto, esa es una parecían que idea, era un muy tipo bien. de comunicación con ellos. Entonces decían que los dioses eran los creadores. Profe, yo quería llegar. También se Profesora, creía que quedan los 5 lagos minutos eran ya solo para sagrados que termine la porque clase. ahí crecían plantas. Correcto. Profe, yo que ahí llegué había tarde. árboles. Y estaba con mi avioncito porque me había distraído. Los dioses eran los creadores de todo. Le voy a explicar algo del sol, la estrella y la... Hola, profe. Ajá. Y otras cosas, más la luna. Ellos creían que los planetas eran sagrados porque ellos creían Adiós, profe. la Dejemos que termine Luisito, dígame. Adiós, profe, me voy de aquí. No te vayas. Profe, ¿cuál es el colegio que llegué tarde? Adiós, profe. A ver, muchachos, no seamos maleducados. Oigamos lo que iba a decir Luisito y copiemos. Hasta donde Ok, Luisito, habla. que después lo podemos completar. Ajá. Dígame, Luis. Vamos, Luisito, diga. Mire, profe dice, ellos creían que los volcanes eran sagrados. Ajá. Ellos creían que los volcanes eran... También ellos se ocupaban en los orígenes de los volcanes para fabricar cosas. Hacían Así sacrificios humanos, animales, daban ofrendas en diferentes lugares sagrados que ellos creían. Ok, para rápido cerrar la clase. Entonces, terminando, ¿verdad? Sobre lo que nosotros acabamos de leer y que vamos explicando, ¿verdad? Que las creencias que de que los dioses eran los creadores de todo, hacían culto a los elementos de la naturaleza, ¿verdad? Entonces, hay que copiarlo para poder completarlo. Dios quiere y la próxima clase lo podamos completar. ¿Quedamos claros, muchachos? Hay que hacer las páginas de las actividades. Ay, ya la borré ahí. De las actividades. 188 de 589, creo. Oigan. 250 y 251. Otra cosa, nos olvidan. Profe, ¿cuáles páginas dijo que íbamos a hacer? 250 y 251. Dice culto a los elementos. Costumbres y tradiciones, expresiones artísticas, nos faltaron las creencias ahí, ¿verdad? Y dentro de las celebraciones todavía podemos poner algo más, completar, ¿ok? Profe, completa todo el cuadro. Mire, profe, culto a los elementos de ya la... no tenemos tiempo, ahí está, listo. Adiós. Estamos listos, ok. Adiós, profe. Adiós, muchachos. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós. Hasta la próxima semana. Adiós.